Un cordial saludo. Mi nombre es Norman Mercado, profesor de ecuaciones diferenciales. Hasta el momento hemos presentado 23 videos, 10 correspondientes a las ecuaciones diferenciales de primer orden, 10 a las ecuaciones diferenciales lineales y llevamos 3 módulos, 3 de 6, ¿no?, del tema de las transformadas de Laplace. Vamos a presentar hoy el módulo 24, ¿sí? Y trata con la transformada inversa de Laplace. Pero previamente recordemos, ¿cierto?, que si una función f de t es respetable para t mayor que 0, es decir, en caso de tener discontinuidades, esas discontinuidades son finitas, o un número finito de discontinuidades finitas, la transformada de Laplace de esa función f de t se define como una integral impropia de 0 a infinito de e a la menos st por f de t de t. Si esta función f de t es respetable, es decir, es seccionalmente continua y de orden exponencial, hay garantía de que esta integral converge. Y converge a una función f de s, que se llama la transformada de Laplace de la función f de t. Entonces, a toda f de t le va a corresponder una f de s, en la medida, repito, en que f de t sea respetable. Y esta f de s cumple con ciertas propiedades, ¿no? Entre otras, cuando s tiende a infinito, la transformada de Laplace debe tender a 0. Y cuando s tiende a infinito, el producto s por f de s debe ser la función evaluada en t igual 0. Esas son las, digamos, lo que hasta el momento se ha trabajado. Luego, en la clase número 22, se hizo una tabla de funciones elementales, ¿no? F de t versus f de s. Y aquí se colocaron las funciones elementales, vale decir, exponencial, potencia, seno, coseno, las funciones elementales del cálculo. Y se le encontró su correspondiente transformada de Laplace. Bien. ¿Qué es lo que nos convoca hoy? El proceso contrario. Dada una función f de s, encontrar la correspondiente función f de t. Y eso se conoce como la transformada inversa de Laplace. Entre otras cosas, pues, si f de s cumple con estas condiciones, la transformada inversa de esa f de s va a ser la función f de t de la cual provino. O sea, la transformación es en ambos sentidos, ¿no? Directa e inversa. Aparte de esa introducción que ya hice, hagamos una que está pues explícita aquí, ¿no? Para una función f de s de la frecuencia, ¿no?, su inversa es una función del tiempo, lo que acabo de explicar. Y se denota con ese símbolo, ¿no? F de t igual a la transformada inversa de f de s. De hecho, la transformada inversa de una función f de s es una integral también, pero no es una integral de Leibniz, no es una integral que se puede hacer con las técnicas estudiadas en cálculo. Para poder trabajar la inversa como una integral hay que estudiar variable compleja. Y no todos los estudiantes de todas las disciplinas tienen un curso en el que manejen cálculo de funciones de variable compleja. Pero eso no es ningún problema, pues, porque vamos a utilizar métodos indirectos para encontrarle la transformada inversa de Laplace a una función f de s, ¿sí? Aquí lo que les acabo de decir, en un curso de matemáticas avanzadas se estudia la manera de resolver la integral de inversión compleja, ¿no? Nosotros usaremos métodos indirectos para determinar la inversa de una función f de s, ¿sí? Básicamente, ¿en qué consisten esos métodos, no? En coger la función f de s,
descomponerla en fracciones parciales, ¿cierto? Y aplicar las tablas y las propiedades, ¿sí? Entonces, a partir de la tabla de transformaciones directas, podemos escribirla en sentido contrario, ¿no? O sea, dada una f de s, encontrar la f de t. ¿Sí? Y aprovecho para mostrarles las funciones elementales, ¿no? Recuerden que la función impulso o la función delta de Dirac es la única función del cálculo importante en ingeniería que no es respetable. O sea, su transformada de Laplace es 1, pero no es respetable. De ahí en adelante todas. La función escalón, su transformada es 1 sobre s. Entonces la inversa de 1 sobre s me da la función escalón. ¿Sí? La inversa de 1 sobre s menos a es e a la at por u de t. Bueno, esta u de t es para indicar que es para t mayor que 0, ¿no? ¿Sí? La función f de t es para t mayor que 0. 1 sobre s cuadrado más omega cuadrado corresponde a la transformada inversa de la función seno de omega t. S sobre S2 más omega 2 corresponde al coseno. Y 1 sobre S a la n, su inversa es una función potencia. Bien. Por decir, la transformada inversa de 1 sobre S a la 5. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con esto será t a la 4, n más 1, n menos 1, perdón, sobre n menos 1, 4 factorial por u de t. Y 4 factorial ya saben que es 24, ¿no? En fin, podemos utilizar esta tabla elemental para fracciones elementales. Veamos este primer ejemplo, ¿no? Me dicen que f de s es 5s más 7 sobre s cuadrado más 3s más 2. Entonces la técnica consiste en descomponer en fracciones parciales. ¿Sí? Descomponer en fracciones parciales. Les voy a mostrar el proceso para esta en particular, ¿no? Pero ya se sobreentiende que los estudiantes a este nivel saben descomponer en fracciones parciales. Pero les voy a mostrar algunos ejemplos haciéndole el seguimiento normal, ¿no? S cuadrado más 3s más 2 se factoriza como s más 2, perdón, aquí hay un error. Es s más 2 por s más 1. Hay un error ahí, no lo había detectado, ¿no? O sea, 5s más 7 sobre s más 2 por s más 1. Entonces, de acuerdo con lo que aprendieron en álgebra, esto es una fracción que tiene un numerador a sobre s más 2 más b sobre s más 1. Y para esto debe ser idéntico, ¿no? Y para calcular a y b, el procedimiento usual, a que multiplica a s más 1 más b que multiplica a s más 2 debe ser idéntico a 5s más 7. De ahí se sigue que a más b, que sería el coeficiente de s, debe ser 5 y a más 2b debe ser 7. Entonces, resolviendo simultáneamente este sistema, resulta que b vale 2, y si b vale 2, a vale 3. ¿Sí? Entonces nos va a quedar 3 sobre s más 2, aquí está, y 2 sobre s más 1. ¿Sí? Entonces, al descomponer en fracciones parciales esta fracción, me quedan esas dos fraccioncitas. Y cada una de ellas tiene su inversa, que es una función exponencial. O sea, la inversa de 2 sobre s más 1 es 2e a la menos t. Y la de esta sería 3e a la menos 2t. Todo por u de t. ¿Sí? Aquí está. 2 veces e a la menos t más 3 veces e a la menos 2t. En ese mismo orden de ideas, ¿cierto? Si, por ejemplo, f de s fuese
digamos, 3s cuadrado más 6 sobre s más 1 que multiplica a s cuadrado más 9, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, el procedimiento de descomposición en fracciones parciales me permite establecer para el factor s más 1 una constante arriba sobre s más 1. Para s más cuadrado más 9, entonces recordemos, es bs más c. ¿Sí? Aquí nos va a quedar, ya sabemos cómo hallar A y B, no lo vamos, A, B y C, perdón. A sobre S más 1, B, S sobre S cuadrado más 9 y C sobre S cuadrado más 9. Entonces, al hallarle la inversa, ya saben cómo calcular A, B y C, pues no lo voy a hacer. Sería A por A a la menos T. La de este es el coseno de 3t. Entonces, b coseno de 3t. Y la de esta es seno de 3t si aquí hubiese un 3. Pero como entonces quedaría un tercio, o sea, c tercios del seno de 3t. Y todo por u de t. De manera pues que si ustedes tienen claro el procedimiento de descomposición de fracciones parciales, hallar la inversa es de una, ¿sí? No hay mayor inconveniente. Además de las tablas, están las propiedades, ¿cierto? Las propiedades de la inversa, que son ¿cuáles? Linealidad. Si en el dominio de la frecuencia aparece A veces f de s más b veces g de s, siendo A y B constantes, ¿no? La inversa será A veces la inversa de f de s, que es f de t, más b veces la inversa de g de s, que será g de t. La traslación. Si la función f de s está desplazada, la función del tiempo queda multiplicada por una exponencial. ¿Sí? Lo voy a ilustrar aquí, ¿no? Caramba. La transformada de t cuadrado es 2 sobre S3, ¿sí? La transformada de e a la 2t por t cuadrado será 2 sobre S menos 2 al cuadrado. Es decir, cuando la función del tiempo se multiplica por una exponencial, la función de S se traslada. Y viceversa. Si la función de S está trasladada, la función del tiempo queda multiplicada por una exponencial. Eso es lo que establece esta segunda propiedad. De manera similar, si la función de S está multiplicada por una exponencial negativa, o sea, A debe ser un número positivo, la función del tiempo se traslada. Esta no es muy importante, paren bolas. Si una función de S está multiplicada por S, la función del tiempo es la derivada. Si está dividida por S, la función del tiempo es la integral. ¿Cierto? Si está derivada, aquí aparece multiplicada por menos t. Todas esas fueron las propiedades que se trabajaron en este orden, de aquí para acá, en el módulo número 23. En el anterior, pues. ¿Sí? Aquí tenemos algunos ejemplos que se los voy a ilustrar, ¿no? Vamos a hallarle la inversa a 1 sobre S3 más S. Entonces, recuerden que S3 más S es S que multiplica a S cuadrado más 1. Entonces, será una constante sobre S más BS más C sobre S cuadrado más 1. Entonces, la inversa, independientemente de los valores de A, B y C, ¿no? La inversa es A veces U de t, o sea, A veces la función escalón, más B veces el coseno de t, más C veces el seno de t. Todo por U de t, entonces aquí pongo A nomás y aquí factor común U de t.
¿De acuerdo? Esa viene a ser entonces la inversa de esta función. En el documento yo calculo los valores de A, B y C, ¿no? ¿Cierto? En el material del curso. Ahora, si la función que acabo de trabajar, ¿cierto? Cuya inversa es esta. Si la función de S la multiplico por E a la menos pi S, la función del tiempo se traslada a pi unidades. O sea, si esta se llama G de t, ¿cierto? G de t viene a ser F de t menos pi por U de t menos pi. Por eso nos da 1 menos coseno de t menos pi por U de t menos pi. Cuando se multiplica F de S por E a la menos pi S. Aquí hay otro ejemplo, ¿cierto? Está la solución aquí presentada. Miren, aquí hay un detalle que se los quiero mostrar, ¿no? H de S, al descomponer en fracciones parciales, queda A sobre S más 2. Y aquí queda BS más C sobre S2 más 2S más 2. ¿Bien? Esa no tiene problema, ¿no? La inversa es A por E a la menos 2T. Pero para hallar la inversa de esta sí hay un detalle, ¿cierto? Que se lo voy a indicar aquí. Para facilitarles la explicación, yo les voy a calcular A, B y C. ¿De acuerdo? Aquí, en este pedacito. ¿Sí? Le voy a calcular A, B y C conforme tiene que hacerse, ¿no? ¿Sí? Tenemos esto. Entonces nos queda A sobre S más 2 y BS más C sobre S2 más 2S más 2. Entonces recordemos, A que multiplica a S2 más 2S más 2 más BS más C que multiplica a S más 2 debe ser idéntico a esto de arriba, a 2S cuadrado más 6S más 6. Y vamos a calcular A, B y C. Entonces, recordemos, A, todo lo que multiplica S2 quedaría A y por acá sería más B. Ese A más B, que es el coeficiente de S2 a la izquierda, debe ser igual a 2, que es el coeficiente de S2 a la derecha. Ahora en S, por aquí tenemos 2A. Por aquí tenemos 2B más C. Eso debe ser igual a 6, que es el coeficiente de S a la derecha. Y finalmente el término independiente. Aquí tenemos 2A más 2C. Debe ser igual al término independiente, que es 6. Aquí tenemos un sistema, pues, cierto, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ya nos damos las mañas para resolverla. Por ejemplo, de las ecuaciones 2 y 3, la ecuación 2 es 2A más 2B más C igual a 6. Y la ecuación 3 la puedo escribir como A más C igual a 3. Entonces, restándolas, quedaría 2A menos A, quedaría A, más 2B igual a 3. Esta ecuación 4, junto con la ecuación 1, me va a dar A más 2B igual a 3, ¿cierto? Y A más B igual a 2. Entonces, al restarlas quedaría B igual a 1. Y si B vale 1, A también. Y si A y B valen 1, de aquí despejo C. ¿Dónde está? De aquí voy a despejar C. C será igual a 3 menos A. O sea, C igual a 2. Por lo tanto, esta fracción se va a escribir como 1 sobre S más 2 más B, que vale 1, S más 2 sobre S2 más 2S más 2. ¿Bien?
Este trabajo que acabo de hacer aquí en esta hoja es el que está desarrollado en el material, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ¿qué hacer? Resulta que S más 2 sobre S cuadrado más 2S más 2, vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces queda S más 2 sobre S2 más 2S más 1. Y aquí tenemos el trinomio cuadrado perfecto. Y ese trinomio cuadrado perfecto es S más 1 al cuadrado. Por lo tanto, ese término, esa fracción, se puede escribir como. Arriba S más 2, te voy a escribir así, S más 1. Y abajo S más 1 al cuadrado más 1. Entonces, este lo parto en dos. Por un lado, S más 1 sobre S más 1 al cuadrado más 1. Y por el otro lado, 1 sobre S más 1 al cuadrado más 1. Entonces, de acuerdo con las tablas, si aquí no fuese S más 1, sino que si fuera S no más, quedaría S sobre S2 más 1, que es la transformada del coseno. Pero como está trasladada, entonces el coseno queda multiplicada por la exponencial. O sea que la inversa de esta sería E a la menos T coseno de T. Y la inversa de esta otra será E a la menos T seno de T. ¿Sí? Entonces, yo espero que con esta explicación, que es una explicación básica, general, ¿cierto?, con algunos ejemplos desarrollados, les ayude en el proceso de aprendizaje de la transformación de Laplace. Porque estos elementos que acabo de presentar son claves para la solución de problemas de valor inicial, que es el tema correspondiente a al próximo video, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí hay ejemplos en el material que ustedes pueden hacerles el seguimiento, ¿no? ¿Sí? Pero que realmente lo que me interesaba, como en todos los videos, ¿no?, es establecer conceptos generales, ¿no?, sin entrar mucho en el detalle de los ejemplos. Aquí hay varios ejemplos resueltos. Espero que entonces le trabajen al material del curso. Y para el próximo video vamos a trabajar problemas de valor inicial. Felicidades.